Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas, otro lunes que nos volvemos a encontrar. Nos siguen en todas las redes sociales, estamos como @Eva en vivo. Como siempre, no estoy sola, estoy con Andrea Saavedra. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Acá. Ahí Aflojada, vamos, sí. Contame cómo la viviste el lunes. Ay, no, caos, trauma, No, pero todo. estaba traumada porque me tenía que reemplazar, no, cualquier cosa. Pero te salió bárbaro. Salió hermoso el programa. Hablaron de cultura, movimiento, estuvo buenísimo. Al final hicimos un chiste para descomprimir, pero bueno, salió. Pasó. Y hoy también estamos con Alejandro Casiabue, quien es el director de la Comedia Municipal de Teatro. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, decíamos, ¿no? Hablaron, resumido un poco lo que hablaron la semana pasada, ¿no? Empezamos a mover un poco lo que es lo cultural. En este caso hablaron más de la danza, ¿no? Y nos faltaba ampliar, y por eso es que, bueno, y hablar un poco de la historia, en este caso del teatro, de la identidad, y a través de la historia, ¿no? Sí, salió, bueno, contexto, conflicto universitario que sigue todavía en agenda. Surgió la posibilidad de entrevistar a Osvaldo, que acá coordina una sede de la Universidad Nacional de las Artes, Silvana como docente de la universidad, y surge la discusión sobre arte, cultura, pero desde una experiencia más popular, de arte popular, de cultura popular. Tenemos muchas experiencias locales, la de Alejandro es sumamente valiosa porque además viene de un lenguaje, y acá cuando hablábamos hace un rato yo le decía, yo lo uso en términos de lenguaje, capaz teóricamente va por otro lado, pero el lenguaje teatral, con todo lo que eso implica, con el cuerpo, con todo lo que uno pone a disposición en escena, y cómo ese relato también construye identidad, digo, es contar una historia, pero a partir de un posicionamiento, y cómo eso, además, no solamente al artista que está en escena, sino a quienes somos espectadores de esa situación, nos transforma y nos moviliza. ¿Y cómo se ha ido modificando en el tiempo, imagino, ¿no? Desde el acceso y de la posibilidad, ¿no? Sí, primero quería como partir desde un concepto que de esta nos salvamos entre todos y juntos, o no se salva nadie. Sí, por favor. ¿No? Siempre decimos lo mismo. Bajando a lo teatral, bueno, la experiencia teatral es, creo, la representación más genuina de la tragedia humana. Y algunos dicen de la comedia también, y qué sé yo, pero en realidad todo lo que se representa arriba de un escenario es la tragedia del ser humano, la tragedia del vivir, ¿no? Se convierte en comedia, bueno, por algunos factores, algunas estéticas, y eso lo convierte en comedia. Pero si repasamos la historia de la comedia, lo que uno veía como Chaplin, que era en tono de comedia, en realidad era una tragedia lo que vivía un operario en tiempos modernos. Sí. Bueno, en general lo que se representa arriba del escenario es la manifestación más genuina de la vida, ¿no? Y a partir de eso la importancia que tiene el teatro y todas las disciplinas artísticas, pero bueno, en mi caso es el teatro, la importancia que tiene, porque creo que ahí conjugan casi todas las artes en ese espacio y en ese momento y en ese tiempo en el que se puede gritar, se puede decir aquello con lo que no estamos de acuerdo, como una voz social, como una voz de una parte de nuestra sociedad que digamos que no quiere que le pasen ciertas cosas. O sea, sentimos también en nuestros tiempos que hay como una división social entre los más favorecidos de la historia y los menos favorecidos de la historia. Y el teatro es el encargado de develar, de mostrarlo como si fuera en una lupa, eso que nos pasa para evitar injusticias, porque queremos un mundo mejor para todos y todas. Sí, ni hablar. Y hablabas de esto del que está haciéndolo, ¿no? Y el que tiene la posibilidad de gritar y qué sé yo. Hablamos de como también algo sanador para el que actúa, de un espacio de una libertad que no está en otro lado, y que es súper interesante también. Sí, seguramente, y quizás en algún otro momento puedan invitar a personas que tienen que ver con el ámbito de la salud, porque han hecho recientemente un estudio. El de salud. No, y además acá trabajamos ya un programa de salud mental específicamente, que también tenía que ver con esto de poder... Una serie de profesionales del Partido de la Costa ha iniciado como un pequeño ensayo
y tomó al teatro como parte del campo de estudio, relacionado uno de sus capítulos de ese ensayo a teatro y psicoanálisis. Y entonces digo, quizás a futuro se pueda develar. Yo digo, porque más allá de que sea un hecho catártico también, de alguna manera, para los actores, en realidad no estamos... Puede ser sanador desde algún lado, pero no está apuntado hacia específicamente el lado de la salud o de la mejoría de la salud, sino que está apuntalado sobre lo artístico. Sí, mi sanador es más mental, obviamente que claro. Se verá en cada caso, pero digo, en el no pensar, en ese rato que uno tiene para no estar con el celular, para no, digo, como concentrarse en algo y que se transforme en arte también, es arte. Claro que sí, claro, es una manifestación artística, por supuesto. Creo que es la manifestación cultural por excelencia, la representación de la vida humana, ¿no? Sí. Y parto, digo, manifestación cultural, habría que como redefinir cultura, ¿qué sería cultura, no? Porque hubo un tiempo en el que solamente se dividía entre cultura de élite y cultura popular. Y en realidad, desde Malinowski en adelante, Malinowski, un antropólogo cultural, definió la cultura como la apropiación de bienes, usos y costumbres, pero había momentos en nuestra historia, y no tan atrás, en el que se consideraba que el que tenía cultura era el que podía haber visto una obra pictórica o claro, que comulgaba como bienes culturales, digamos. Quien tiene algo como el capital cultural que se trabaja, digamos, desde Bourdieu, pero que tiene que ver con qué posibilidades de acceso a la alta cultura. De hecho, pensaba históricamente, digo, arrancamos nuestros primeros programas de Cuadernos Peronistas hablando de la alegoría de la caverna, de los griegos, de toda esa situación. Recuerdo mis clases de teatro en la escuela que tenían que ver con eso, con pensar el teatro y cómo el arte era la manifestación identitaria de los pueblos también, cómo relataban la historia, la cultura en general, la idiosincrasia de los pueblos a través del arte pictórico, escénico y otros, los juglares, con la música, como toda esa necesidad que es ese impulso del ser humano de poder narrar y narrarse y cómo canaliza a través de artes escénicas, en este caso con el teatro, y cómo va evolucionando. Se me ocurría pensar también que hubo un tiempo en el que se fracturó esa división entre la gente que consideraba que tenía cultura solo aquel que podía acceder a los grandes centros universitarios o académicos, y que podía haber ido a los museos donde están las obras quizás más importantes del mundo, qué sé yo. Poder tener acceso a eso lo hacía como si fuera una persona más culta. Pero hubo un momento en la historia nuestra en que, al igual que en algunos países ponen la foto de los chicos de Missing Children para buscarlos, empezaron a pegar, no me acuerdo si eran sachets de leche o cajas de leche o de té, creo, pero no quiero errar lo que estoy diciendo, pero creo que eran cajas de té que se compraba en hebras, no venía el tensaquitos, para que quienes nos escuchan más o menos se posicionen de los años que estamos hablando. Empezaron a poner las pinturas más famosas. Y entonces ya solo no era conocido para aquel que pudo visitar el museo donde estaba esa obra, sino que era conocido ya para toda la familia. Y viniendo mucho más para acá, después relacionado con el ballet, por ejemplo, nuestro querido Julio Boca, que pescaba acá en el muelle de Mar de Ajó, sacó el ballet, que era para esos grandes teatros, esa gran ceremoniosidad que se le daba al evento, al pueblo. Claro. A mí me parece maravilloso que no haya solo para privilegiados. La cultura es de todos, porque no habemos personas sin cultura, todos nos apropiamos de alguna o de otra manera de comunicaciones, de interacciones entre nosotros, de elementos, de herramientas. El teatro es una de ellas. Y cuando, digo, lo llevo a la actualidad, pero podemos ir y venir, digo, ves lo que sucede hoy, lo que pasa hoy a nivel nacional, digo, pasaron los Martín Fierro, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, de cine y de series en donde varios actores y artistas se manifestaron respecto a la situación que se está viviendo, el de financiamiento que está viendo en diferentes entidades, y para el cine y para la televisión, digo, supongo que has tenido otros momentos en los que esto ha pasado, pero ahora me parece, por lo menos a mí, que es abrupto, ¿no? También. Sí, obviamente. Es abrupto. Yo creo, espero no ofender a nadie, pero creo que esto es un plan que ya está ideado para de alguna manera extinguirnos de alguna manera, para decirlo de alguna manera. No quiero ofender a nadie, repito. Pero vos hablas tranquilo. Ok, gracias por la posibilidad. Pero
Sí, comulgo con las palabras de Norman Brisky, comulgo con Graciela Borges, que dijo que no nos digan cómo hacer cine, por ejemplo. Fueron las primeras entregas de los Martín Fierro para cine, para la gente de cine. Y ahí nomás me acordé inmediatamente de las primeras películas premiadas argentinas, donde el Estado estuvo presente siempre, apoyando, después mediante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, pero en la época de Perón fue cuando hubo un plan, lo tengo que decir así, pero en la época de Perón fue que se pudo subvencionar a los artistas. Claro. Me acuerdo, y siempre fueron películas hasta premiadas que hablaban de lo que nos pasaba. Claro. En Las aguas bajan turbias habla de los operarios rurales de Misiones, de la zona norte argentina, Misiones, Corrientes, por ahí, el abuso laboral, la opresión, el no tener nada. Esa película fue premiada en el Festival de Venecia. Sí. Creo que Hugo del Carril hasta recibió varios premios, pero creo que uno fue, no sé si fue nombrado honorífico o actor honorífico en ese festival. Lo he leído en algún libro por ahí, pero hoy con las redes quizás lo pueda googlear la gente que nos escucha. O sea, había un plan de gobierno que promovía, y fue el peronismo. Ni hablar. Y tenemos un caso en particular para después volver, hablando del peronismo y yendo a esta época, vemos un poco la historia de Marta Argerich y cómo también el peronismo estuvo presente allí. Lo vemos. Recuerdos que nos llevan a la década del 40, cuando una pequeña Marta Argerich descubría la música. No sé, creo que eran 7 o 8. Toqué un concierto de Mozart, un concierto de Beethoven y una suite de Bach en el medio. De eso sí me acuerdo. Y tenía una amiguita que estaba en la primera fila y que me quería hablar todo el tiempo, ¿no? Durante el concierto. Y ella me hablaba y yo creo que yo escuchaba, y yo a la vez escuchaba también la orquesta, por supuesto, cuando tenía que entrar. Entonces no la dejaba más hablar cuando tenía yo que entrar. Entonces dije, bueno, ya, y así. Me acuerdo muy bien de eso. Marta vivió a los 12 años un acto principal y fue el entonces presidente Juan Domingo Perón el ejecutor de aquella pieza. Me dieron una audiencia con mi mamá, ¿no? Entonces entrábamos, nos sentamos. Él era muy encantador, era simpaticísimo y entendía mucho a la gente. Tenía mucha empatía. Porque, por ejemplo, él le dijo, Martita, sería bien si Martita fuera a tocar que muchos de los estudiantes secundarios, la UES. Y él me miró y vio que yo puse una cara media que no quería, ¿no? Y me preguntó, ¿dónde querés ir? Entonces le dije que quería ir a Viena. Eso creo que a él le gustó. Chopin, Schumann, Bach y Mozart vibraron desde las manos de Marta y esas vibraciones viajaron desde Viena a todo el mundo. Yo siempre estoy esperando inspiraciones del entorno. Siempre estoy esperando sorpresas, buenas sorpresas. Claro, estímulos, en todo sentido. Desde el flamenco hasta el jazz, hasta la música clásica. A veces uno se despierta y está feliz de estar vivo, ¿no? Bueno, hablábamos de acceso y de más del acceso, digo, de la cercanía. Preguntarle qué querés o a dónde querés ir. Digo, no es solamente darle la posibilidad, que ya es imposible de pensar, que lo hemos visto y lo hemos vivido, pero sino también el qué querés. Que alguien en esa época y en general, y con alguien en un cargo tan alto, te pregunte, ¿qué querés? Y lo perceptivo, además. Ella dice... esto no te gustó. Claro, se da cuenta que no quería y cuál es tu deseo real y qué posibilidades tiene el Estado de poder garantizarlos también. Como bueno, lo pienso también por el trabajo artístico, que no es solamente estoy inspirado y hago y fluyo con eso, sino que tiene mucho estudio, mucha disciplina el arte en sí mismo, en su estudio y en su aplicación, y cómo luego eso es difícil de cuantificar en la formación en términos del trabajador del arte. Sí. En esto, cuando hablamos del Estado presente, tiene que ver también con pensar, bueno, es un mercado que salvo en el cine, digamos, no es como experiencia algo que sea tan redituable. Vieron que, bueno, sos artista, te vas a cagar de hambre, digamos, sí. Y que eso tiene que ver con
cómo un Estado está presente en eso y en la importancia de poder narrarnos, de poder contar, de poder construir identidad propia local de qué es lo que nos sucede. Sí. Por eso hay como una gran carrera, ¿no? De tratar de ser comercial, porque a veces, bueno, nosotros tenemos 44 años, vamos a transitar el 45 en breve, ¿Qué año? de antigüedad. 45. De la Comedia Municipal de Teatro, ininterrumpidamente. O sea, somos, creo que, una de las instituciones más antiguas que hay. Y el trabajo. Hay que hace. sí, y el trabajo, la acción, decía el general Perón. Sí, Lo único que sí. importa es la acción. Y en unidad, me parece importante eso, digo, Sí. he tenido la posibilidad de ir 1000 veces a verlos tanto para cubrir como para ir a ver obras y es eso, hablabas de la importancia que salimos todos juntos, digo, eso también se ve allá, hay un trabajo de todos, no importa quién seas, qué papel tengas o no lo tengas, digo, hay un trabajo en conjunto y me parece que es también un poco lo que intentás mostrar desde Sí, ese esto lado. es ideológico, claro, no puedo abstraerme de mi propia ideología para poder estar haciendo algo, ¿no? No lo haría. Si me tengo que abstraer de lo ideológico. Y uno puede decir, el artista tiene que, o el que escribe a veces, en el caso de periodistas y demás, bueno, la subjetividad del que escribe. En mi caso no. En mi caso yo mi ideología la pongo ahí porque creo que la ideología que tengo, quiero protestar sobre todo lo que no queremos vivir y entonces está puesta ahí. Y es ideológico en todos los aspectos. Es ideológico, como decía Julia, respecto de la unidad de todos trabajando en pos de sacar adelante un proyecto, eso es ideológico. Sí. Es ideológico que sea libre y gratuito, porque más allá de que somos una comedia municipal, tenemos una asociación civil que en algunos momentos, bueno, pasa una gorra y demás que nos sirve para seguir metiendo ahí en la sala, ¿no? Para cubrir insumos. Pero los espectadores tienen que tener la posibilidad de entrar de forma libre y gratuita. Claro que Lo sí. económico no puede ser un impedimento para que alguien pueda acceder, que inclusive hasta me animo a decir que puede gustar o no algún espectáculo de los que hacemos. Pero pueden acceder Pero pueden saber acceder y a lo gusto o no. elegir, Ay, claro. sí. Lo económico es una barrera y si nos trasladamos a... La gente cuando viene a visitarnos en el Partido de la Costa, y los locales también, pero más que nada los de afuera, los que nos visitan, dicen, pero ¿por qué no están en Buenos Aires? Como si Buenos Aires fuese la panacea de lo cultural, ¿no? Y también nos ha pasado al revés de esto que digo, que vinieron a ver, por ejemplo, Evita, una reconstrucción histórica, que hicimos toda la comedia, inclusive hasta con la actriz, dentro en las exequias dentro del féretro, y nos dijo, esto jamás lo hemos visto, o jamás, bueno, fue el trabajo de muchísima gente. Claro que Yo sí. estoy en la cabeza de esa cantidad de gente tratando de coordinar todo, pero hay un montón de gente que colabora, y colabora también desde lo ideológico. Sí, No ni podríamos hablar. trabajar con gente que es absolutamente individualista y que piensa en su propio ombligo. O sea, quienes acceden a ese espacio saben que es todo agarrados de la mano y demás, con nuestras diferencias, pero agarrados de la mano para sacar adelante un producto artístico. Y hablas de que las obras son gratuitas y también es importante que obviamente que las clases también son gratuitas, que cualquiera puede acceder, que siempre una vez por año, o si hay cupo, digo, pueden acceder, hay para diferentes edades, digo, más allá de que más que nada mayores de edad, pero digo, esto del acceso lo seguimos ampliando y entrar en ese momento o entrar en ese grupo, digo, nunca sentís que no sos parte, no, hay sumar y generar un espacio para todos, que es súper importante, ni hablar ahora y ni hablar en estos 45 años. Sí, claro que sí. Por eso es ideológico. Entonces, desde recibir a un compañero que viene a dar un espectáculo, que hemos recibido este año a muchos que han venido de La Plata, de Buenos Aires, de Pinamar, de Mar del Plata, y con un cariño ponerles unas manzanas, un vaso de agua, café, té en el camarín, que también es ideológico, de hacerlos sentir parte de la casa. Y cómo recibir también. Claro, hasta ayudarlos desde lo técnico, si no trajeron su técnico, y hacerles la técnica. Bueno, es así, nos salvamos entre todos o nos hundimos todos. Yo no estoy de acuerdo con el Titanic, ni quiero el Titanic acá, que si se hunde solo se salven los de la clase alta, como pasó en el Titanic, ¿no? Digo, para hacer como un paralelo. Yo coincido con la ideología peronista y esta es entre todos, y entre todos tendremos que salir adelante, sin sacar a nadie, o sea, sumando para Organizar. poder salir. Y queremos un Estado presente. Por eso vuelvo a decir que voy a cometer un pequeño desliz, si me lo permiten. Podés. En medio de la crisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, del desfinanciamiento del INCA, que se conoce, ¿no? Hasta los gobiernos de Cristina y aún también con el gobierno de Alberto, que puedo tener diferencia también,
el Inca estaba subvencionado, o sea, los cineastas podían recurrir a un presupuesto para poder filmar una película. No creo, no coincido en que un cineasta tenga que juntar la plata para... Porque si no, en esta especie de meritocracia que se quiere hacer ver, parece como que el mérito es para aquellos que al final arribaron a tener un monto para poder filmar una película y que el otro no tuvo mérito o no se esforzó. O sea, no creo en eso. Creo que el Estado debe estar presente, financiando, aunque haya 1 o 2 espectadores, como en algún momento se dijo por alguno de estos medios de aquí. Porque o no se mide en la cantidad de gente que va a verlo. A mí me pasaba, esta semana empecé a leer uno de los libros de César González, no sé si lo conocen, es escritor y es cineasta. Se hizo conocido, digamos, que me perdone César si en algún momento le llega el recorte, él estuvo preso y habla constantemente desde el ámbito de la marginalidad. Entonces, bueno, tiene algunos escritos sobre esto y en un momento pone en debate la discusión en específico del cine, pero es, bueno, sí, ahora lo que me dicen es, hay tecnología, entonces podés grabar con un celular. No, yo quiero hacer cine de calidad, con cámaras, con buena resolución, para eso necesitas una compu que pueda editar, necesitas como cuestiones técnicas a las que no todo el mundo accede. O sea, sí, puedo tener un celu, pero no va a tener la definición, la misma calidad que con el que graba un director que es súper famoso. Bueno, ahí entra el Estado para garantizar condiciones de igualdad en la producción. La equidad. Claro que sí, pero y es en los gobiernos peronistas, lo decimos siempre, pero es el peronismo el que construye escuelas, es el peronismo el que reparte libros, es el peronismo el que... En la primera época de Perón se habilitaron bibliotecas para todo el mundo porque hasta los libros eran solamente para los privilegiados. Por eso, el que establece las universidades gratuitas para todos, digo, es, aunque... Insisto, nos digan todo el tiempo que el peronismo nos quiere brutos y mantenidos para sostener el populismo y toda esa cosa de élite, la verdad es que en términos concretos es quien piensa en la importancia de sostener prácticas artísticas y culturales para toda la población, para que sean gratuitas, para que todos podamos acceder a los bienes culturales de este país y construir una identidad propia. No, creo que, bueno, vuelvo a reiterar, no hay posibilidades si no es así. Si no, solo es para una minoría. Claro que sí. Digamos, y entonces sería como muy injusto. Sí. Te llevo un poco más a educación. Nuestro programa específicamente hablamos de educación y... acá tenemos las Olimpiadas Escolares, para quienes no saben, que es increíble. Lo que hacen son los chicos de todas las escuelas, participan de diferentes actividades, tanto deportivas como culturales, en las que, bueno, siempre hay un ganador, pero la idea siempre es que participen. Y te vi en la parte de teatro, en donde no te encontré muy bien. Nada, hablar un poco de esto y llevarlo obviamente al presente y pensar, digo, las demostraciones de los chicos, lo mal que lo vi no fue por las demostraciones de los chicos, que fueron increíbles. Vi cosas que decís, hay artistas, hay un montón de artistas en la costa, pero más allá de esto, ellos tenían que representar determinadas temáticas que por ahí las puedes explicar vos. Y sobre todo, y ahora, creo que era, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora claro. qué? Era como, termino la escuela, ¿y ahora qué? Y quedaste como impactado tal vez con lo que decían los chicos sobre este ¿y ahora qué? Y llevándolo un poco a la actualidad y a lo cultural y en general, digo, contanos un poco cómo fue Sí, eso. yo quiero hacer una pequeña salvedad. A mí me parece bien que todos participen, obviamente. Sí. Deseo que suceda eso. Yo desde mi percepción no lo haría competitivo, pero entiendo que los chicos en esta vorágine que vivimos del primer tercio del siglo XXI, la competencia les genera como adrenalina y demás, y entonces quieren competir. Pero yo no lo haría competitivo, yo lo haría como formato encuentro, cómo hiciste para lograr esto, cómo hiciste para lograr el otro, una cosa más solidaria, porque si no, lo competitivo en lo deportivo está bien, pero en las disciplinas artísticas no se puede, no se debería. Vos sabés que encima yo vi puede. tanto en teatro y en danza que había como eso, como... ¿Desde qué punto los juzgo si han sido tan distintos? ¿Cómo lo califico? Claro, bueno, hay alguna especificidad técnica ahí para juzgar y lo técnico es lo que prevalece, porque a mí me puede gustar más un tema que otro. Efectivamente, Julia, era ¿y ahora qué? ¿Qué hacen los chicos terminada la secundaria? Y yo me quedé impactado porque hay una sensación de desasosiego,
de todas las manifestaciones de todos los pibes que van a las distintas escuelas de nuestro partido, como una sensación laissez-faire, de dejarse ir, de que no importa nada, de que yo lo veo como análisis casi antropológico, es horrible la sensación, porque yo recuerdo a mis 18 años con ímpetu, con ganas, pero vivíamos otros momentos también. Y entonces todo nos lleva como a esta sensación, no quiero transmitir tanta cosa caótica. Igual es un poco y un poco. Pero bueno, es verdad, las temáticas las pusieron los chicos, o sea, el paradigma general creo que fue sugerido y ahora qué, pero lo que fueron manifestando los pibes es los hijos de todos nosotros, los pibes que van a estas escuelas, es lo que ellos van sintiendo, esto es lo valioso. Ellos sienten y pudieron expresar eso. En general, de todo eso que expresaron, hay una sensación como de vacío, de vacuidad, casi de inexistencia, para un análisis un poco más profundo respecto a lo que le pasa a nuestras adolescencias. Sí, y sobre todo, por lo menos con los que hemos podido hablar, hay una falta de pensamiento en el futuro. Digo, nos cuesta a nosotros, imagínate a los más chicos, claro. Eso también es, nosotros acá lo vemos súper aumentado con el gobierno nacional, digamos, pero que es algo generacional y que nos pasa. Lo pensaba en términos de lo histórico, por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención de la gente joven, de los adolescentes, por ejemplo, en redes sociales. Nosotros veníamos de, no sé, Facebook, por ejemplo, que subías Fotolog, pero eran, no sé, álbumes de 150 fotos, 110 fotos de un fin de semana que saliste, por ejemplo. Y ahora vos entras al inicio en Instagram y no hay fotos en el perfil. O por ahí ponen una y la borran. La borran. O la foto de la historia que dura 24 horas. Eso es como toda la proyección, la inmediatez, la falta de, como la noción del tiempo también. Y después la falta de seguridad sobre qué va a pasar mañana. Digo, a nosotros los adultos un poco nos pasa. Es como, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿con cuánto tiempo me proyecto y qué proyecto de futuro tengo? O bueno, ¿qué quiero? No sé, formar una familia, tener hijos. Yo, por ejemplo, no tengo hijos y es como en este contexto que todo es incertidumbre y no sé, como necesitamos otros pisos de seguridad que es una propuesta política que tiene Supongo este que será pasando. por estos 2 años que faltan, que serán... Son 3. Sí, bueno, en 2 y medio más o menos se resuelve y yo quiero hacer la B porque... La vez de Volveremos, sí, cuando fue el primer derrocamiento de Perón, ¿no? Empezaron a hacer la B, después le ponían la P para, bueno, vuelve Perón. Yo quiero decir que volveremos, que tiene que haber un gobierno con un pensamiento social relevante, que atienda las necesidades del pueblo. Ustedes me convocan a mí para hablar específicamente de teatro, pero lo que está pasando en el día a día como que es superador. Nosotros desde teatro plantamos árboles todo el tiempo, digo, ¿no? Pero bueno, pero a veces las necesidades son extremas. Se vive una situación bastante caótica en esos momentos y un presidente que no parece estar en su sano juicio por algunos momentos. Sí, y sin pensar en que obviamente vemos la realidad porque nos pasa, porque en el día a día, por el bolsillo y tal, digo, siempre pienso esto, por lo menos desde que me vine a vivir acá, estamos como en una capsulita en la que fingir demencia me parece que hoy ya es imposible, ya lo digo, por el bolsillo o por lo que sea, pero digo, esto... Lo veo con el teatro, lo veo con las Olimpiadas, lo veo con el ballet, digo, son cosas que son tan necesarias que uno dice, bueno, la cultura, no, es que te lleva a seguir adelante y a pensar en esto, en que vamos a, ni siquiera en el vamos a volver, sino en estamos peleando por esto, para que esto siga estando. En el primer gobierno de Perón, entre todas las cosas que se hicieron, ¿no? Hubo subvenciones al teatro, ahí fue donde Hugo del Carril, lo repito, lo nombro, gana el premio por Las aguas bajan turbias. Se abrieron bibliotecas populares para que todos pudieran acceder a los libros. El circo, porque cada manifestación artística también fue como de la mano, como por rutas paralelas respecto de lo que va pasando en las sociedades. Y entonces había como mucho entusiasmo. Fue el cine, fue la época del cine de oro. Claro. Grandes artistas mencionados en todos los medios internacionales. El primer festival de cine
El primer festival de cine internacional se hizo en Mar del Plata, acá a 170 kilómetros de nuestra localidad. Y ahí vinieron representantes de tantísimos países, creo que eran 17, 18 países que vinieron ahí. Personalidades, la Argentina con el gobierno de Perón fue como un estallido. La importancia que él sintió que tenían las disciplinas artísticas respecto a la formación de la ciudadanía. Sí, la experiencia corporal también, digo, como a dónde habita el cuerpo, a dónde está el cuerpo. Amancay en uno de los primeros programas, no sé si lo contó o lo dijo fuera del aire, pero era Perón en su disciplina castrista, además hacía yoga, por ejemplo, como la noción del propio cuerpo, de la relación con el espacio, de todo lo que te permite hacer, creo que es la matriz por la que luego también hay una apuesta tan fuerte a lo artístico, a lo cultural, al cuerpo en escena. Sí, podría ser. Yo desconocía si hacía yoga o no, pero sí sé que tenía una fuerte conciencia respecto de la importancia de las disciplinas artísticas en el funcionamiento de las sociedades. En paralelo con el hoy, desfinanciamiento del Inca, universidades que están siendo... Sin presupuesto. Sí, sin presupuestos. Docentes que cobran por debajo de la canasta básica, pero muy por debajo. Muy por debajo. Los jubilados también. Bueno, en fin, entre una cosa y otra, quiero aquello, no quiero esto. Seguro que sí. Sí. Quiero un país inclusivo. Por eso luchamos también, y lo decimos desde el teatro, porque tengo en mente siempre un cuadro que se llama Sin pan y sin trabajo, que es de la Cárcova. Para el que no lo conoce, bueno, hoy las redes permiten googlearlo, se llama Sin pan y sin trabajo. Y el artista de la Cárcova pintó a un hombre mirando sobre una ventana, un hombre rural mirando por una ventana, y en el interior una madre amamantando a su hijo, y solamente una mesa, y creo que había un solo pan, o no me acuerdo si tiene pan el plato, ¿no? Y las miradas, el desasosiego de no tener el sustento diario para poder sostener a su grupo familiar, o sea, quiero entender que de la Cárcova, más allá de haber podido expresar la sensación epocal de su momento histórico, también de alguna manera, quizás alguien, si no se lo brindó el Estado, le prestó el pincel. Claro. Esto quiero decir de lo solidario, de lo comunitario, de abrazarnos entre todos, de comulgar. O sea, de alguna manera lo pudo hacer. Así nos sentimos también nosotros, desde arriba del escenario, más allá de que podamos tener o no tal elemento o tal otro no, porque es demasiado oneroso o porque no se puede, aún así intentamos. Y lo pueden hacer. Y lo hacemos. Cuando yo era chico, no cuando era más chico, cuando yo era chico, cuando yo era chico pensaba y decía, qué desgracia el teatro, ¿por qué no habré estudiado otra cosa que quede plasmado, no? Porque nosotros hacemos teatro, hacemos una función y nunca más se repite. Pero tuve un maestro, que tengo que mencionarlo, porque si no, no sé, pero tengo que mencionarlo, fue el maestro, fue el quien, hizo los primeros pasos de la comedia aquí, en el Partido de la Costa, que es el profesor Rubén Espinachi, y me dijo, no, es el arte más firme, más sólido, el teatro, porque una vez que un espectador entró y vio un actor que está vivo, ahí, transitando su personaje, algo de lo que tiene el espectador en su interior, en su envase, en su corporeidad, en su interacción neuronal, en lo que pasa, algo de eso logra conectar con ese ser, con ese personaje, y algo se modifica. Y entonces nunca más vuelve a ser como antes. Claro, no quedará plasmado, porque no es lo mismo ver una obra de teatro en vivo, in situ, que después reproducida por un medio audiovisual. El lenguaje audiovisual es totalmente diferente del teatro. Ni hablar, y sobre todo cuando ves obras de teatro audio y no transmiten lo mismo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerte muchísimo, Alejandro, por este rato, por la charla, porque más allá de todo siempre nos quedamos con esta esperanza y con esto me parece a mí de que es en conjunto y que es todos juntos. Sí, volvemos. Muchas gracias, Andy. Nosotros seguimos acompañándolos en un ratito nada más. Vamos a cambiar el panel nomás. Y hablamos de cultura y hablamos de promover, y en este caso vamos a ver un fragmento de un video del Ministerio de Cultura de la Nación en el 2015, un año después de que se creara el ministerio. Hace un año, la cultura argentina logró un reconocimiento institucional histórico. Desde el 6 de mayo de 2014 y para siempre, nuestro país
tiene Ministerio de Cultura. Y esto significa mucho en tu vida, porque todos somos la cultura de este lugar en el mundo. Cuando viajamos escuchando, cuando vamos al cine o al teatro, cuando nos emocionamos frente a una obra de arte, hasta cuando compartimos un mate estamos participando. Durante todo este año, trabajamos sin descanso para crear un ministerio que nos incluya. Creamos un lugar para escuchar a los artistas consagrados y darle oportunidades concretas a los que recién comienzan. Un espacio para poder hacer visible el arte anónimo, ese que brota naturalmente de donde menos imaginamos. Recondicionamos nuestros museos y casas de cultura en todo el país. Firmamos acuerdos internacionales de intercambio cultural para exportar nuestra identidad y explorar lo desconocido. Organizamos foros y debates públicos para pensar y entender la inmensa diversidad de nuestras culturas. Llevamos a los artistas a tu ciudad para que los disfrutes de cerca, vivas donde vivas, para que te emociones, para que te nutras con el arte que te pertenece. Porque el arte nos hace libres. Y esas son palabras mayores. Muchas cosas en un solo año. Muchas cosas por hacer en los años que vienen. Hoy celebramos todos. Tenemos Ministerio de Cultura. Bueno, veíamos imágenes entonces de lo que sucedía, ¿no? Un año después de que se creara el Ministerio de Cultura de Nación, la importancia, y por eso es que también seguimos hablando nosotros de cultura, y en este caso estoy con Bauti Torres y Seba Flores. Bauti es DJ de música electrónica y Seba es productor musical y también músico. Bueno, un poco veníamos hablando con Alejandro de teatro, los llevamos ahora para el lado de la música y nos importaba tener la palabra de ustedes desde el lado de la juventud, por supuesto, y un poco empezar, si quieres, Bauti, a contarme un poco cómo empezaste con la música y cómo fue que quisiste ir por ese lado. Bueno, bien, en principio experimentalmente, como hobby, como la mayoría, calculo, del palo de la cultura y de la música, quizás como el amigo. Adolescencia, mucho escuchar EDM, que es Electro Dance Music, que es la versión genérica y comercial de la electrónica, y después, bueno, ya en la joven adultez, si se quiere, ya experimentar con géneros más alternativos de electrónica, y subgéneros, submundos, en términos ya de una cultura emergente, digamos, ¿no? Que se estructura, si se quiere, en el país, para hacer un rastro histórico, porque aparte de DJ soy historiador, así que está bueno irme echando. Un poco y un poco. Es en sí una movida, lo que es la música electrónica y el house como género, está importado del Chicago de los 80, ¿no? Fue en sí una cultura emergente bien contracultural, principalmente en clubes nocturnos, ¿no? Se empezó a dar que el género estructurado y permanente que sonaba era el house, que es una música bien propia ya de dispositivos tecnológicos y hecha enteramente con dispositivos tecnológicos que se empieza a estructurar y a formar todo un submundo, ¿no? Bien alternativo, muy íntimamente vinculado con la vulnerabilidad social, ¿no? Y grupos que de alguna u otra forma se organizaban para catalizar, para sintetizar todas las cuestiones propias de su vida social. Pasó algo muy parecido con el hip hop y eso se fue estructurando, masificando, y en los 80, 90 principalmente, en el marco también del neoliberalismo y del importado, ¿no? Porque no hay que olvidar que es una movida importada, ¿sí? Que tiene hoy mismo todas las particularidades de la Argentina, ¿no? Hay una síntesis cultural, pero fue una movida que llega a los 90, ¿sí? Con mucho aparato importado y que ya en el siglo XXI, 2000, empieza a generar referentes locales ya con reconocimiento internacional, ¿sí? Como es Hernán Cataño, Claro. Mariano Bellino, y gente que ya exporta, ¿sí? La cultura de la música electrónica desde Argentina al mundo, ¿no? Somos una escena importantísima. Bien, en el mundo. ¿y en tu caso, Seba? ¿Cómo fue tu primer acceso? Che, esto me gusta, me siento cómodo con la música, me gusta la música, digo, Qué ¿cómo bueno. fue? En mi caso, la verdad que fue mucho más tranquilo. Creo que todo nace de mi yo queriendo, bueno, en realidad si nos vamos más para atrás, de mi yo chiquito como llamándole la atención a la parte rapeada de las canciones,
como una cosa estilizada, che, qué bueno esto, ¿viste? Como un cambio de aire, un aire fresco. Y después más adelante como que fui entendiendo la historia o de dónde venía y también como lo que me generaba a mí. Empecé improvisando, empecé batallando, como que ese fue mi primer adentramiento o acercamiento a todo ese mundo. Y después como que sentí que el improvisar no era suficiente, ¿viste? Y también empecé a jugar un poco, a escribir cosas, no te digo, a hacer párrafos gigantes. Y también mucho prueba y error, tipo... ver lo que sentía también, como no tener miedo a expresar lo que siento porque son cosas que me pasan a mí. Y sobre todo pienso que si después pasa un tiempo, capaz no sentís lo mismo, y digo, no, bueno, pero en ese momento lo sentí y tiene un significado, como no tampoco sacarle ese significado. Por supuesto, sí, obvio. Y también lo minimizás diciendo, bueno, no escribí tanto, escribí párrafos, pero es un montón escribir. No, encima, no sé si viene al caso, pero mi mamá es profesora de literatura, o sea... Dentro de todo está como adentrado, ahí siempre hay algo que me lleva a eso, o mucho también de chico el capaz ocurrirme palabras que capaz que un nene de 7 años no se le ocurren tanto, ¿viste? Pero que de alguna forma yo las tengo familiarizadas. Y digo, sin darme acceso a los cuenta. libros, ¿no? Como Claro, sí. El libro al toque y poder... hablabas de... Empecé batallando. Hablamos un poco de lo que son las batallas. Digo, tenemos la posibilidad, hemos tenido algunas batallas también y campeonatos y torneos acá en el Partido de la Costa. Sí. Supongo que todos saben. Pero me importa de eso... ¿Qué es lo que se va diciendo? ¿Cómo se va armando? Digo, lo relaciono medio vintage con los payadores. Digo, pero ¿cómo hacen? ¿Qué dice la palabra? Porque hay un nivel, obvio, si vemos algo muy G bueno, pero generalmente no hay tanta agresividad o hay como un límite que no se sobrepasa. ¿Cómo manejan Existe eso? como una barrera imaginaria, como lo es el contacto o la provocación. Raramente como que todo el mundo lo sabe respetar, es bueno, yo tengo esto para decir de vos, vos tenés eso para decir de mí, y sin embargo los dos después nos saludamos y está todo bien. Esa es como la regla no escrita que todo el mundo sabe y todo el mundo respeta, y a partir de eso como que se re disfruta, es una catarsis muy linda, porque es lo mismo que un debate, tipo, yo te vengo a plantear esto y vos venís a devolverme lo que pensás sobre eso, estando de acuerdo o no estando de acuerdo. Sí, y pensaba a través tanto de la música como de las batallas o todo lo que construís como productor, digo, hablamos de la importancia de poder expresarse, ¿no? Y de que el otro tenga acceso a, ¿cómo has visto vos en tu caso de productor, tanto en batallas como en lo que has grabado, la respuesta del otro y esta posibilidad del acceso a grabar? Es hermoso. Creo que es la mejor parte, te diría yo. Porque, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? Si te lo digo personalmente, yo arranqué grabándome por la necesidad misma de que un acceso a un estudio de grabación capaz que ya hace más años de los que yo estoy vivo, era casi imposible y ahora con el pasar del tiempo como que se va haciendo más fácil. Y esa necesidad fue la que hizo que yo como que dependiera de mí mismo para poder subir música, para poder grabarme. Y usar ese conocimiento que tengo para poder ofrecérselo a alguien más es lo que más me gratifica a mí. Porque hoy en día conozco pibes que, bueno, van a las batallas y también están en la misma que yo, corte, y escribieron algo y está buenísimo y no saben cómo. Y entonces como que en ese momento estábamos nosotros que podíamos dar una mano. Sí, o darle forma, digo. Sí, eso darle entidad sobre todo. Porque creo que muchos que arrancaron una carrera musical ahora... lo hicieron con ese empujón o ese paso. Sí, y pienso, estamos desde acá, obviamente desde el Partido de la Costa, y pensaba en las competencias, no sé cómo se dice, ¿competencias? Competencias, batallas, en las batallas, en las competencias, digo, que era gente que le faltaba ese espacio, digo, que necesitaba eso y que por eso había tanta concurrencia y por eso era cada día, cada jornada que había, digo, he ido a las Islas Tolinas, he ido a otras que hacían acá en Zona Sur, y la necesidad de esos espacios, digo, cómo... Y es el espacio para expresar. Me parece fundamental y por eso me parece súper importante y también lo pienso un poco con la música, digo, hablamos de electrónica y hablamos de esta posibilidad del baile, del no pensar, hablábamos del teatro también, digo, bueno, es claro. El momento en el que estás disfrutando, cómo lo vivís vos y cómo ves al otro. Bueno, eso es muy interesante porque en términos profesionales yo
soy DJ, digamos, hace 2 años, pero si uno escucha a los grandes referentes, ¿no? La gente que está en la escena nacional, por lo menos, que recorre el mundo, dice, bueno, nada, hay particularidades propias del latinoamericano y del argentino, que es que baila mucho más, disfruta mucho más, ¿no? Y ahí se expresa muy claramente esto de que la música, la cultura, es un canalizador social y responde muchas veces a las necesidades particulares y a las cosas que tiene para decir la población, la gente. Digo, un Estado que subvenciona, ¿no? que sabe comprender las particularidades y los fenómenos culturales de su país, es un Estado que está atento a las demandas sociales, a las vulneraciones, ¿no? El rap es una forma bien clara y verbalizada y poética de expresar justamente todo lo que le pasa, ¿no? A los pibes y a la gente y al país en general. Y en la electrónica pasa algo muy similar, quizás por cuestiones propias de las características del género, donde no hay muchas vocales y gente hablando. No se verbaliza, si se quiere, esa protesta o esa demanda, pero bueno, en sí, el hecho de que se armen, digo, sesiones de electrónica de horas y horas, como suele ser. ¿Sesiones con varios tocando al mismo tiempo? Con muchos DJs. Bien. Bueno, habla justamente, expresa una síntesis y una expresión cultural propia de gente que se organiza colectivamente, ¿no? Para reproducir un hábito bien propio de un género que llegó para quedarse en términos culturales en Argentina, como pasa con el rap, con el hip hop. Digo, yo no sé si va a ser un folclore en términos de definición cultural, algo propio no es algo propio de la Argentina, pero es algo que supimos adaptar. Es generacional, o sea, que Y sí, no es es de franja folclore. etaria, ¿no? Claro, por eso es algo que a nosotros, porque yo también soy un gran consumidor del hip hop y del rap, yo les decía, en términos de estructura de la música son similares. Sí. Muy similares, vienen... Más ahora encima. Más ahora que... ¿Por qué? Explíquenme. No, bueno, porque, a ver, en sí, las bases electrónicas, el 4x4, el punchi, está ahora en todos los géneros. Digo, bueno, el hip hop de los primeros, pero bueno, Emilia Mernes tiene muchos temas donde hay, si se quiere, una base electrónica. Porque organiza los géneros, organiza, es un estándar de mercado también, ¿no? Porque como es el cachengue, que también tiene una estructura similar, el techengue, el punchi, tinchi. Estoy buscando money, bueno, esa es una expresión, es una síntesis cultural. Bien. De una electrónica que quizás nació en el Chicago de los 80 y del latino, el reggaetón y de todos los géneros latinoamericanos que hacen justamente a un fenómeno en sí mismo, ¿no? Bien, bueno, para seguir vamos a tener una partecita musical, vamos a escuchar un poco de lo que has hecho. Hablamos de Inmo por Adicto al Bardo, vamos a escuchar un poco a Seba y seguimos charlando. Es el terror de tu equipo, perro. Escucha esta barra, guacho, ya no desesperes, quieren que te alteres, vienen por lo tuyo, robarán tus bienes. Comparto mis víveres en el vivero con mis pibes. Primero la familia, perro, das lo que recibes. Dime si me ves, si no, sigue, que la vida es muy corta y puede que ella no respire. Si mañana me voy sin saber para qué vine, seguro me amotine, por eso luzco mis botines. Ya nada me lo impide, rapear hasta morirme, con el deseo de poder lograr ser libre. A mí toda esa mierda ya no me deprime, hace que me motive, sangrarán las hojas cuando el rolo escribe. La situación desborda, hace la vida gorda, a mí nadie me nombra, yo vivo entre las sombras. Ahora todos se asombran, porque tiro maniobras, ya no quiero sus obras, la industria es una zorra. Cantan los pájaros, caigo que son las 6. Es otro sábado sin dormir ni comer, noche de insomnio, grabando tracks en W. Yo le dije a mi hermano que no pierda la fe. Insane in the brain, no pain, no gain. Shout out para mi homie en Spain y para el Maxi también. El Terry trajo la yerba del rey. Si no me echamos uno, cocinamos alto EP. Es el terror de tu equipo, chicos, escucho como flipo. Esto te pone like perico en el hocico. Dicen que estoy maldito, pero juego bonito. Quieren pasarme por encima y no se los permito. Es que la vaina está rota. Hay que saber cuándo cerrar la boca. Tendrían que aprenderlo la mitad más uno de todos tus compas. Que si salgo con Inmo la calle siempre se copa. Los demonios se reportan, ahora me
necesitan porque como pienso importa. Pero ellos que me aportan, me comparten su torta. No sé, yo todavía no lo vi tocar mi puerta. Préndeme el Phantom Power, traje powder pa' que te despiertes. Mi pólvora es nociva, no tengas expectativas. Dentro de mi categoría soy el que pega más fuerte, haciendo lo que nadie hacía, pero desde siempre. Incomparablemente tengo casetera lista, emulo análogo con plugin y soy terrorista. Doy una vuelta por el barrio, esa es mi cardiomecha. Estamos mejor que mañana y vos mejor no insistas. Una larga brecha me separa del artista, y un Versace produciendo me taladra Smoking Sass. Dale la mano a tus homies, esa vista de que si se vuelve un yonki pelotudo podés pisar su cabeza. Es que no hay honor entre ladrones, dijo un pana mío. Si nace rata, muere rata, es un tiro y al río. Y yo que me siento Alibaba, es todo un desafío. Querer respeto de los que ahora considero amigos. Es mi tesis, pumpeando, llámalo X. Recibí el llamado de una tierra en crisis, quieren que sea Messi. Y yo que también nací un 24 de junio, solamente que la magia al agua dentro de un estudio. Destruye a tus enemigos con el poder de tus ojos y otros trucos que aprendí soltando humo en tipos rojos. Tu grupito descansaba en época de lodo y los voy tallando corte bingo, eran violines todos. Yeah. Fumando caramelo sasa, testigo de un poco de lo que has hecho, pensaba más allá de todo lo que, lo que van diciendo y esto que el expresar, no sé si estaba improvisado, no sé si estaba escrito, no sé si era parte y parte, digo, pero zarpado que todo lo que dice, digo, no es un tema vacío, no sé, yo a veces digo, ay, hablo de vieja, che, no soy tan vieja, pero hay letras de hoy que, che, no me entran, no dicen nada. Claro. Me parece que a diferencia de eso, acá hay de todo, dice Qué bueno, de todo. qué Sí, bueno. re. Contame un poco cómo es, no en detalle, pero sí un poco cómo es esta grabación, cómo, y ni hablar grabación, edición, Sí. de todo, cómo Sí, trabajan. todo esto está creado por mí, diría. En realidad, como por mí, por Rodo, que es el pibe con el que estoy rapeando. Un saludo para Rodo si lo está viendo. Sacamos un EP hace poco, Sí. ayer. Vamos Así que nada, está ahí disponible, se llama El Terror de tu Equipo, lo pueden buscar en plataformas. Bien. Es un proyecto que venimos haciendo hace ya 2 años más o menos, que supo mutar, supo cambiar de forma, supo ser más y nada, como que ya lo podemos mostrar. Bien. Eso. Y todo esto grabado, ¿dónde? ¿Cómo? Digo, Todo hecho acá en la bien. costa, todo... Costero por la cepa. Sí, te lo juro. La base hecha por mí, la producción también, lo grabamos todo acá y nada, eso. Bien, pensaba, volviendo a esto de la necesidad de los espacios, la posibilidad del espacio acá y lo importante que es promover esto y que también es o su vida o una gran parte de su vida. Hablabas vos de la importancia de la presencia del Estado y sé que estuviste trabajando en el programa de electrónica bonaerense. Contame un poco de qué se trató el programa y cómo fue. Sí, es una experiencia muy interesante, porque yo creo que debe ser la primera vez en Latinoamérica o en el mundo quizás que un Estado, en este caso el Estado provincial, ¿sí? A partir del 2019 con la gestión de Axel Kicillof, es la primera vez que creo que se estructura un curso desde un instituto cultural, en este caso no el bonaerense, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura, cursos para, en todo el territorio bonaerense, hacer el primer track. Bien. ¿Qué es el primer track? Es hacer la primera canción, podemos decir, ¿no? En este caso de música electrónica. La electrónica tiene un montón de géneros, ¿sí? Un montón de subgéneros. En sí, Progressive House, el techno, minimal techno, varían elementos, sonidos, texturas. Lo interesante de esto era nuclear, ¿sí? A todos los protoproductores, todos los pibes que están, pibes y gente de todas las edades, ¿no? Porque, por ejemplo, en el curso que pude yo presenciar en el Centro Cultural de Las Toninas el año pasado, teníamos todas las franjas etarias, gente de todos los palos, había gente del hip hop, que gracias a 2 profesionales del instituto que no me puedo acordar ahora mismo, pudimos aprender en un par de días a usar el Ableton, que es un programa de fácil acceso para la producción musical, sí, para producir todo tipo de música, Bien. no solo electrónica, que por sus características es liviano, es fácil de correr en computadoras, como por ejemplo las computadoras de los planes Conectar Igualdad, Juana Manso, ¿no? Justamente el sentido que tiene esto es acaparar, estructurar, ¿no? Organizar toda esta demanda, toda esta movida cultural que está lleno de pibes, ¿sí? La música electrónica es muy popular, más allá de que quizás en inicios de esta movida cultural haya sido acaparada por distintos sectores socioeconómicos. Hoy en día
la música electrónica suena tanto en términos espaciales y de cantidades cuánticos como el cachengue y la cumbia, que son géneros, digo, no es por desmerecer, son géneros propios del pueblo argentino, pero la electrónica también lo es, ¿sí? Y atraviesa a todas las clases sociales, ¿no? Es un fenómeno cultural que da lugar a interacción social, ¿no? Sí, y me parece que el hip hop también. Digo, Obvio en que ese sí, sentido, sí. ¿no? Y capaz que de una forma más literal y combativa también. ¿Por qué? Sí, mucho Porque suele expresarse mucho. O Claro. también como que el artista capaz que en vez de sentirse de alguna forma emocionado por alguna cosa, sino como abrumado por las cosas que le pasan en su día a día, en su barrio, en el lugar en donde vive, ¿viste? Como que el hip hop también le da como mucho acceso a un pibe a sentarse a escribir todo lo que le pasa y decir, loco, mirá, está pasando esto, y darle una expresión o que alguien lo pueda, ¿cómo es? Lo pueda interpretar, exacto, gracias. Y que por ahí crees que en otro tipo de género no... Digo, bueno, por ahí es más difícil acceder. Acá es como, bueno, el sábado hay una batalla, me está pasando esto, pum, lo escribo y voy. No sé si lo escribiría para una batalla, yo creo que si voy con más algo... para una letra, bien, Sí, ok. sí. ¿La batalla es más improvisada? Es Bien, 100%, completamente improvisada. es 100% improvisada. Perfecto. ¿Existen las batallas escritas? Sí, Eh, pero no es contra el otro, porque no sabes con quién te vas a... Ah, ¿sí? Ah, mirá. sí, también. Mirá. Pero no es como, bueno, yo termino de rapear y te toca a vos gritarme en la cara, sino como me dan cierto tiempo, es más monólogo que otra cosa. Ahí va. Ese es como el formato. Ahí va. Pero sí existe. Pero ¿crees que este género le da esta posibilidad de acceso a una parte de la sociedad que por ahí en otro género no entra? Yo porque creo que es muy fácil expresarlo siendo solamente vos, ¿viste? Ok, claro. Porque es simplemente escribir y gritarlo. Capaz que en otro género o en otra cosa podés expresar una melancolía o un disgusto tocando la guitarra o haciendo una melodía. Pero sin nada. Pero siempre va a ser interpretativo. Claro. Y en cambio la voz o el poder de la palabra le da una literalidad y hace que vos lo puedas entender. O capaz que, no sé, a mí me pasa mucho que suelo acompañar con letras los procesos emocionales de otras personas, ¿viste? Y capaz que me dicen, che, estoy pasando por esto, y nada, le escuché un tema tuyo y me reayudó a seguir adelante o a afrontarlo, ¿viste? Eso es zarpado. Y eso me reconforta muchísimo porque primero que me hace darme cuenta de que no estoy solo pasándolo y segundo también como que sirve mucho. Y eso es un montón. Quiero que me digan algunos referentes de su género, nacionales o internacionales, si es nacionales mejor, pero si no internacionales también, que tienen como bandera o que recuerdan que fue como, che, él me gusta, es por acá. ¿Tienen alguno en la electrónica? Sí, arranco, sí. Marino Mellino, sí, que es uno de los artistas que yo por primera vez pude acceder, mismo, o sea, desde escucharlo de mi casa e ir a una fiesta, y fue uno de los que más me impactó, si quiere, porque es un artista que está en el marco de la escena del Progressive House, que es uno de los géneros más escuchados en el mundo y en Argentina, pero es un DJ que puede mezclar, ¿no?, progresivamente un montón de géneros, ¿sí? En un set de él puedes escuchar desde algo muy melódico, ¿sí? Hasta remix de rock nacional, hasta algo que se quiere más duro, ¿sí? Más tecno, si se quiere más palero, como se dice en la jerga de sí. Pero bueno, Marino Mellino, Hernán Cataño también, bien, que es un referente ya internacional y que pone a Argentina en el mundo, ¿sí? Uno de los eventos electrónicos más grandes que se hacen en el mundo es Forja, Córdoba, lo hace Cataño, ¿sí? Una productora argentina, así que no, es una movida interesante. Bien. Y en local, porque no me quiero olvidar de los locales, de mis colegas locales. Yancé, Luciano Matías, Hernán Pasco, son todos DJs locales, ¿sí? Que también me han permitido acceder, si se quiere, indirectamente, bueno, quizás más directamente, ahora que a veces intercambio una palabra, pero bueno, son DJs que tienen bien claro también una concepción de una electrónica popular, ¿sí? Y eso está bueno. Bien, y vos podés pensarlo también desde el lado de la producción, si querés. Sí, obvio, sí, estaba pensando arrancar por ese lado. Tengo mucha influencia argentina de un rapero que se llama Teika. Me gusta muchísimo, es el lado por el que empecé a ir cuando decidí entrarme en la producción y en dedicarme a esto, porque hoy en día es a lo que me dedico.
También me gusta mucho Dano, que es un rapero argentino que, bueno, reside en España, pero nació acá. Había otro y me lo olvidé. Se fue. Pero localmente me gustaría resaltar el laburo que hace mi amigo Polo de San Clemente. Él tiene su productora ahí, Wonderland, que nada, le mete muchísimo. Y son pibes de acá que tienen sueños y ganas de poder mostrarle al mundo que realmente acá se hace algo muy bueno. Sí. Tiene muy buen rap la costa, la verdad. Qué bien. Y pensaba esto como para cerrar y teniendo la palabra de ustedes, digo, hablamos siempre de lo que es la actualidad y de lo que estamos viviendo y la importancia en este caso hoy de acceder a la música, de acceder a la cultura, de este acceso y pensarlo, quería un poco de ustedes, ¿qué es la música para ustedes? Y si alguien está en duda, si dice, no tengo un mango para ir a tal lado, ¿cómo hago música? ¿Qué hago? Digo, ¿qué les dirían ustedes a esos pibes y qué piensan de la música en sí? Bueno, yo creo que, como decía el compañero, no me acuerdo el profe. ¿Que estuvo antes? Sí, Alejandro Casanova. Alejandro Casanova, sí. Pude también ver obras de él. Es un capo. No, yo digo, en el marco teórico en esa concepción, la cultura explica épocas. Yo creo que explica épocas y la música particularmente le pone muchas veces voz y letras a todas esas demandas y todas esas cuestiones propias de épocas. Uno quiere entender un pueblo, yo quiero integralmente, tiene que ir a su cultura, a su música, a sus escritos, ¿no? a sus miedos, a sus deseos. Yo creo que es una forma de expresar lo que nos pasa finalmente. Y es algo en términos humanos que es innegable, ¿no? Es un derecho humano. Así que entiendo a la música como un elemento vital. Y al que está en duda y dice, che, me gusta, pero no. No, que tenga, un mínimo de voluntad, ¿no? Y para meterse mayor cercanía. Una mayor cercanía. Sí, que aproveche también, la movida de los chicos como Seba, que están abiertos, que están en el territorio. Tenemos el privilegio de estar en la costa, igual. Estamos en la costa. Es un canal federal. Tenemos un canal y un estudio de grabación recontra pro, que es lo de conocer mejor que yo. Acá están dadas las condiciones, hay mucha movida, temporada, vienen muchos artistas. La cultura acá quizás no hace falta cuidarla, se reproduce sola. Sí, darle un empujoncito desde los chicos a buen músico como Seba, que bueno, ya quizás. ¿Y en tu caso, Seba? En cuanto a lo que significa para vos la música y lo que crees que los pibes que les falta ese empujoncito hagan. Para mí la música lo es todo. Es lo que respiro, es lo que siento, es lo que hace que me levante de la cama, lo que hace que yo dé un paso, lo que hace que respire, básicamente, porque es la mejor forma que encontré de expresar y la más linda, sobre todo, porque no hay mejor sensación que la que te puede generar la música. Es un deleite. Y para el que no llega a tener el recurso suficiente, por lo menos en mi caso, como lo es rapear, es o memorizarte lo que querés decir o agarrar un papel y una hoja y tirarlo a la cancha, que entidades, por lo menos acá en la costa, que le pueden dar un espacio están, como lo es el estudio, como lo es la sala. Que... Sí, no pasa en todos lados. Por lo menos nosotros tenemos un montón de privilegios. Claro, tenemos ese privilegio. Pero me parece importante esto que decías antes. Es una hoja y escribir. Sí. Si es por donde empezar también. O ponerse a escuchar música, o aunque sea el dispositivo que tengas. Es que es lo más primitivo y también de ahí puede salir lo más lindo, es embellecer una alpargata, no sé. Ni hablar. Chicos, muchas gracias. Ha sido un placer, espero que se hayan sentido cómodos. Aprendí de música, aprendí de hip hop, aprendí de un poco de producción, así que muy agradecida. Y nosotros nos reencontramos el lunes que viene. Nosotros somos Cuadernos Peronistas, nos encuentran en las redes sociales como @EvaEnVivo. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.